Estábamos viendo el campo eléctrico generado por sistemas continuos y lo que vimos en la clase pasada eran sistemas de una dimensión, ¿cierto? Una, una línea de carga y el espacio R3, ¿no es cierto? Y había una línea aquí situada en el espacio. Esto se caracterizaba porque tenía una densidad de carga a lo largo de esta línea, ni un lambda, que en general es una función de la posición, que es R', que es el vector que parametriza esta línea, ¿no? R' en general lo puedo escribir como x de t, y de t o z de t, ¿no es cierto? Y donde t varía en algún intervalo, digamos, entre a y b. Me dice, cuando t vale a, estoy parado al lado izquierdo del alambre, cuando t vale b, estoy parado al lado derecho del alambre. Pero ahora hay sistemas que no tienen una dimensión como esta, sino sistemas que tienen dos dimensiones. Por ejemplo, yo tomo un papel alusafoil de esos que hay en la cocina y lo extiendo, lo doblo y genero entonces una superficie. En vez de tener una línea, aquí una curva C, tengo una superficie S. Y a esto yo le podría poner carga eléctrica. Cuando coloco carga ahí, distribuyo carga sobre una superficie. Este lambda que está acá es una densidad de carga lineal. Lambda, esta densidad de carga lineal o densidad lineal de carga, como quieran llamarlo. Densidad lineal de carga. Y en cambio acá tengo carga distribuido en una superficie, en un área. Entonces, la carga que se distribuye por área, tengo carga partido por área, es lo que se llama sigma, que es la densidad superficial de carga. Y el lambda aquí, el lambda era carga por unidad de longitud. La carga aquí se medía en Coulomb, ¿cierto? En Coulomb, y la longitud en el sistema internacional se mide en metros. Así que las unidades de lambda son Coulomb partido por metro. Las unidades de la densidad lineal de carga, Coulomb partido por metro. Las unidades de la densidad superficial de carga, bueno, la carga se mide en Coulomb, pero el área se mide en metros cuadrados. Así que la densidad de carga superficial se mide en Coulomb partido por metro cuadrado. Me dice cuánta carga esencialmente hay en un cuadradito acá. Entonces, para poder definir esto, necesito, por un lado, la superficie, ¿cierto? Pongo la superficie aquí. Y necesito tomar un elemento aquí de área a lo largo de esta superficie. Esto no tiene por qué ser un plano, ojo. Necesito aquí, tengo un elemento de área, un dA, y ese dA está situado en algún punto que le voy a llamar R'. Y si esta área es chiquitita, uno espera que la carga que esté ahí también sea chiquitita. Y la carga por unidad de área debería definir localmente el sigma. Y el sigma en el punto R', en ese punto debería ser esa carga que está ahí en Coulomb partido por el área del diferencial
Así que sigma es de Q a de A. La pregunta entonces ahora es, bueno, ¿cómo se calcula de A? ¿Qué es lo que es de A? ¿Quién es este caballero? Si tengo cualquier superficie, ¿cómo se calcula el elemento de área? Ya la gente. Y para eso uno tiene que repetir las mismas ideas eh, que desarrollamos para evaluar el elemento de longitud aquí. Teníamos un DL. Y para hacer eso tuve que parametrizar la línea. Aquí la pregunta es cómo se parametriza una superficie. Porque una superficie tiene 2 grados de libertad. Una hormiguita que se mueve aquí en una superficie se puede mover a lo largo de esa línea o se puede mover a lo largo de esta otra línea independientemente. Entonces hay dos coordenadas distintas o 2 grados de libertad que yo puedo definir para moverme a lo largo de esta superficie. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces empecemos con un ejemplo. ¿Cómo caracterizo una esfera, por ejemplo? ¿Qué es lo que es una esfera? ¿Cómo se define una esfera? Una idea. ¿Qué caracteriza a las esferas? ¿Están ahí o se fueron a tomar desayuno? ¿La define el radio, profe? Ya, pero ¿de qué manera? ¿Dónde están los puntos de una esfera de radio R, por ejemplo, aquí? ¿Cuáles son? Quedaría al medio del, del este, ¿o no? ¿En el medio, pero de qué? ¿De qué cosa? ¿El medio Como que el radio se mide del origen. ya, aquí tengo un radio, un vector R, y ahora los puntos de la esfera, ¿cuáles van a ser? Sería teta y phi, ¿o no? Por ejemplo, pero antes de poner coordenadas, ¿cómo caracterizo una esfera? ¿Cuál es la gracia de los puntos que están sobre una esfera? Digo, ¿quién es el conjunto? ¿Quién es la esfera como conjunto de puntos? Porque la esfera es un conjunto de puntos, son puntos del espacio, ¿no? Son puntos, de hecho son los X, los Y y los Z, cualquiera, digamos que tengo un punto por aquí, un punto P cuyas coordenadas son X y Z, ¿no? La esfera es un conjunto de puntos, son todos los puntos X y Z tales que pasa qué cosa. ¿Cuál es la gracia de los puntos que van a estar sobre esta esfera? Cuando yo diga, mire, en realidad esta cosa son estos puntos de ahí. ¿Cuál es la gracia que yo tomo cualquier punto ahí? ¿Cuál es la condición?
que define estos puntos. Si esta esfera de radio R, el radio, el largo de este vector es R, ¿no? Me paro aquí, me paro acá y me paro acá. ¿Cuál es la gracia de ese vector? El radio. ¿Mm? No entendí. El radio es constante, Lo dijeron que en los pasa es que, comentarios. a ver, cuando me escriben en el chat yo no lo estoy viendo, entonces háblenme porque no veo el chat cuando escriben. La gracia es que tiene la misma distancia al origen, ¿no? Por lo tanto, si yo me paro en ese vector o me paro en ese vector, los ángulos son distintos, las orientaciones o las direcciones de estas flechas son distintas, pero su largo es el mismo, ¿no? De hecho, el largo de cualquiera de ellos es por definición el radio de la circunferencia, es decir, la norma del vector x y z es lo mismo que r, ¿no? El largo de cualquiera de estos vectores es el radio de la esfera. Así que la esfera como conjunto de puntos ahí en el espacio es el conjunto de todos los puntos de los triordenados, tales que su norma es igual al radio de la esfera constante. ¿Cuál es la norma de un vector? ¿Cuál es la norma de un vector de R, que es este vector que está aquí, que tiene coordenadas? La raíz de los componentes al cuadrado. Ya, entonces esto es lo mismo que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, ¿no? Que es Pitágoras en 3D, ¿no? Y ahora yo quiero que esta cosa sea constante igual al radio, por lo tanto la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado tiene que ser r, el radio de la esfera. Así que todos los puntos que están en la esfera satisfacen esta ecuación. Ahora, las ecuaciones con raíces son feas. Y lo que uno hace eleva al cuadrado esta cuestión y queda que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es lo mismo que r al cuadrado, que es la ecuación cartesiana de una esfera. Una esfera cuyo centro está situado ¿dónde? La esfera estaba puesta aquí, el centro de la esfera estaba aquí en el origen, ¿no? Porque el radio R partió de ahí. Así que esa que está ahí es la ecuación de una esfera, ecuación cartesiana de una esfera centrada en el origen. ¿Qué pasa si a esta esfera, por ejemplo, la tomo y la desplazo acá? Y le pongo el origen aquí en ese punto, ¿no? R0. Y de aquí mido entonces los vectores R, cuyo largo que la tengo acá. Ahí está el origen y por ahí está el vector R que define la posición de los puntos de la esfera respecto a su origen. Este es el origen. Y R0 es el vector posición de ese origen. Abajo. Ese vector de ahí es R0.
Y el R o el vector, yo los puntos de la esfera los tengo que describir de respecto a mi sistema de coordenadas, ¿no? X, Y, Z. De hecho, lo que voy a hacer, voy a borrar esto aquí, y voy a considerar, por ejemplo, un punto por aquí, un punto P de la esfera. Ese punto tiene un vector posición que es el que está ahí, R. R0 es el centro de la esfera. R menos R0 es la resta de estos vectores, ¿no? Y por lo tanto, ese vector que está ahí es R menos R0. Y cuando el punto P vive sobre la esfera, la longitud del vector diferencia, que es este que está aquí, permanece constante, ¿no? No importa si lo tomo acá, lo tomo acá, lo tomo acá, donde tome el punto P, el R menos el R0, su norma permanece constante. Ese vector que está aquí está haciendo el papel de este acá, porque el centro de acá estaba justo en el origen. El vector RS es el equivalente a eso. Y este de acá, el que parte del centro de la esfera y llega a la superficie de la esfera, ese es el que permanece constante cuando el punto P camina o vive sobre la esfera. Así que en esta esfera que está corrida, cuyo centro está corrido, lo que tiene que pasar ahora es que la norma de R menos R0, ese tiene que ser constante. Este largo define el radio de la esfera. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, profe. Ahora, R, ¿quién es R? Bueno, R es el vector X, Y, Z, menos R0 será este otro vector que tendrá componente X0 y 0, Z0, que son las coordenadas en el espacio del origen. Y la norma de este vector tiene que ser igual a R. El resto de los vectores, componente a componente, X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, norma F igual a R. Y la norma de un vector dijimos que era igual a la raíz cuadrada de la suma de los componentes. Entonces, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Y todo eso tiene que ser igual a R. Aquí tiene que ser Z menos Z0, termina el vector y la norma. Y ahora eleva al cuadrado de esta ecuación, entonces se va a la raíz y queda el radio cuadrado al lado derecho. Entonces queda X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado más Z menos Z0 al cuadrado igual a el radio al cuadrado. Y esa ecuación es la ecuación cartesiana de una esfera de radio R situada en el punto cuyo origen está situado en el punto X0, Y0 y Z0. Ecuación cartesiana, cartesiana de esfera de radio R con origen punto X0 y 0, Z0. Obviamente cuando X0 y 0 y Z0 valen 0, el origen, el centro de la esfera está en el origen y esta se reduce a esa ecuación que estaba ahí. Ahora, pero esta que está aquí es una superficie, la esfera es un objeto de dos dimensiones, ¿no? Pero esta es la ecuación cartesiana. Yo quiero la ecuación paramétrica, es decir, lo que yo necesito de alguna manera cuando mire la esferita que está aquí, el sistema de coordenadas,
yo necesito es dar el vector posición de los puntos. ¿Cuál es el vector R? Eso es lo que necesito. ¿Cómo caracterizo todos los puntos? Pero de manera vectorial. Esto está hecho de manera escalar, ¿se dan cuenta, no? Aquí tengo una pura ecuación. Esto no es un vector. Lo que yo necesito ahora es un vector que me diga explícitamente cuáles son los puntos de la esfera. Ahora, yo digo, bueno, esto es un vector y tiene componentes X, Y, Z, ¿no? Ahora, la gracia es que este vector, por ejemplo, si esta esfera está centrada acá, está centrada, entonces los puntos de este vector tienen que satisfacer que esta misma ecuación, pero con centro en cero. Es decir, para esta esferita, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es lo mismo que r cuadrado. Entonces, las tres componentes que aparecen aquí no pueden ser independientes. Están sujetas para esta esfera que está centrada aquí en el origen, en que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado tiene que ser el radio al cuadrado. Entonces, de los tres perritos que están aquí, solo hay dos perritos independientes, porque hay un vínculo que amarra las tres coordenadas. La suma de los cuadrados tiene que ser el radio de la esfera al cuadrado. Entonces, lo que puedo hacer aquí es que de esta ecuación yo puedo despejar alguna de ellas. Y la tercera me queda en función de dos. Y esas dos sí que son independientes. Ahora, ¿cuál elijo? Eso es a gusto del consumidor, pero típicamente lo que uno hace en estos problemas es que la coordenada z la despeja en función, por ejemplo, de la xy. Y eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, despejar z aquí, z cuadrado es lo mismo que r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, z es más o menos, porque es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones, r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y por lo tanto, el vector posición que estaba aquí, ese r, que me da los puntos de la esfera, tiene componente x, y z puede tomar dos valores, más o menos la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, fíjense que ahora aparecen dos parámetros, solamente dos parámetros. Y por lo tanto, este vector queda completamente parametrizado por estas dos variables. R, si ustedes quieren, es una función de x y nomás. R es r de x, y. Y ese vector es el vector x, y más o menos raíz cuadrada de r al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, la esfera está ahí y uf, yo la puedo cortar en dos mitades. La miro de lado así y la corto por una mitad y la mitad de arriba tiene todos los zetas positivos, las alturas positivas, y la mitad de abajo tiene todas las alturas negativas. Cuando lo miro en el eje Z, por ejemplo, este es el eje y el X que está mirando hacia uno. Entonces, la parte de arriba de la esfera, esa tiene todas las componentes o alturas positivas. Y eso quiere decir que el signo más de esta raíz me está dando la parte de arriba de la esfera y el signo menos de esta me está dando la parte de abajo de la esfera. En realidad, cuando estoy parametrizando esto, estoy parametrizando dos mitades. Le voy a llamar R más y R menos. Entonces la parte R más de X, Y, que será X, Y,
la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, esa describe la parte de arriba de la esfera, esa de ahí. El r menos de x, y será x, y, menos raíz cuadrada de r al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, está describiendo entonces la parte de abajo de la esfera. Esta es más la raíz, esta es menos la raíz cuadrada. Y estas son dos formas entonces de parametrizar vectorialmente la superficie esférica. De hecho, tengo que hacerla con dos parametrizaciones independientes, una para la parte de arriba y una para la parte de abajo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde viven estos parámetros? ¿Dónde tiene que vivir XY para que esto realmente describa la parte de arriba de la esfera y esta otra describa la parte de abajo de la esfera? ¿Están ahí? Sí, profe, estamos aquí. Entonces, ¿dónde tienen que variar estos parámetros para que esto efectivamente me describa la superficie de arriba, es decir, la altura z arriba en X? Porque si yo dibujo una esferita aquí en tres dimensiones, tengo la esfera aquí, y la parto por la mitad, lo corto aquí, la esfera corta al plano z igual cero, que es el plano X, ¿no es cierto? Z igual cero, este plano de aquí es el plano z igual cero, o el plano X, y cuando corta esto define esta región que está aquí abajo, ¿no? ¿Y eso qué es lo que es? Un círculo Círculo. ¿Un círculo de qué radio? Radio R. de radio R, pues Es el mismo R. el mismo radio de la esfera, po, ¿sí o no? Entonces, Sí, esa región que está ahí le voy a llamar R, y ese es el conjunto de todos los puntos X, Y de dos dimensiones, no, notáis Z aquí. Tal es que el vector que vive aquí tiene que tener el radio R ahora. De hecho, no necesariamente R, sino que puede estar aquí adentro también. O sea, estos puntos son todos los puntos tales que la norma de este vector es menor o igual a R. Todos los puntos que están dentro, en el círculo. Y esto le tengo que cerrar aquí un paréntesis un poco. Entonces, si miro el plano XY nomás, de arriba, los puntos que parametrizan la esfera son los que están aquí adentro del, del círculo de radio R. Entonces, recuerden que cuando uno parametriza una cosa, tiene que decir dónde vive el parámetro. Entonces, yo aquí tengo que decir que estos tipos que están aquí, que los estoy identificando claramente con las componentes XY del círculo que está aquí adentro, el XY, entonces en cualquiera de estas dos parametrizaciones, la de arriba o la de abajo, que ese plano es lo mismo, el X, Y, entonces tiene que estar en el círculo de radio R. Pertenecen al círculo de radio R, pero como un objeto de dos dimensiones.
que es este círculo que está aquí. Esto es R, esto es menos R, esto es R y esto es menos R, en coordenadas, que es el mismo radio de la esfera. Si ustedes quieren, eh, si la esfera es Michael Jackson, esto que está acá es la sombra de Michael Jackson en el piso, porque es la sombra, es la proyección de la esfera en el plano X. Eso es lo que es. Y cuando X y Y viven en este círculo que está aquí o en este círculo que está acá, cuando lo miro de arriba, ¿no es cierto? Estos vectores que están aquí, entonces describen la punta del vector, describe los puntos de la esfera, que viven en 3 dimensiones. Así que estos representan, esas ecuaciones que están ahí, representan una parametrización de una esfera con coordenadas, parametrizándola obviamente con coordenadas cartesianas, con coordenadas X y cartesianas. Pero ustedes fijan que esto es un vector y no es una ecuación escalar. Cuando uno escribe parametrizaciones de un objeto, siempre las escribe de manera vectorial. Y esos vectores dependen de algún conjunto de parámetros que varían en alguna parte, y cuando esos parámetros varían en esta parte, el vector R que está aquí describe la punta, describe el objeto geométrico, que en este caso es esta esfera. ¿Está claro? Preguntas, dudas, Sí, comentarios. profe. Ahora, fíjense que esto yo lo podría pensar de la siguiente manera. Supongan que tomo el R más. Supongo que tomo la parte de arriba de la esfera. Está la parte positiva. Eso. Vamos a buscarle aquí. Aquí está el eje Z, aquí está el plano X, este es el eje X, este. Supongan que yo, porque esto tiene dos variables, supongan que fijan X, el X. El X lo fijan. Digamos que X vale, no sé, pues hagamos X igual a R medio. ¿Por qué no? La mitad de R. Entonces, si esto era R aquí, estoy parado acá en la mitad, R medio, ¿sí? Y lo fijé el X en la mitad. Y por lo tanto, cuando fijo el X, esto solamente depende de Y, ¿no? Y ahora varío el Y. ¿Qué describe esto cuando fijo el X en R medio y varío el Y ahora? ¿Qué representa esto? Profe, ¿podría repetir, por favor? De nuevo, yo voy a tomar la parametrización de la esfera, la parte, el cascarón de arriba, este. Estoy tomando este, ¿ya? Ahora, esto, cuando el X y Y varían aquí abajo, ¿no es cierto? En esto, este vector que está aquí, ese vector, la punta del vector está siempre sobre la parte de arriba del cascarón, ¿no es cierto? Tengo la esfera ahí, y ese vector está siempre ahí arriba, en la parte superior, para allá, para acá, dependiendo de dónde estén los puntos X. De hecho, X es la proyección de ese vector acá abajo. Son las coordenadas de la punta de la sombra en el piso. Esos son los X. Cuando doy este punto, esto me describe el vector arriba en Z y la punta del vector está sobre la esfera. Y cuando yo varío los puntos aquí abajo, el vector se empieza a mover y describe la punta, todos los puntos de la esfera del cascarón de la parte de arriba.
Pero ahora yo lo que voy a hacer, voy a fijar el X. Ese X lo voy a fijar. ¿Sabes qué? Yo me voy a parar aquí en la mitad del radio, por ejemplo, para fijar la idea. Me voy a parar aquí. Aquí me paro. Y ahora varío el Y. ¿Qué estoy haciendo con eso? Si miro acá, mi X siempre va a tener remedios, ¿no? Entonces, siempre voy a estar parado en estos puntos. En este, R medio, R medio, R medio, R medio. El X nunca va a cambiar. Pero el Y sí cambia. Yo me puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda, manteniendo la distancia al origen en la coordenada X constante. Si lo miro de arriba, si ustedes quieren, esos puntos están aquí, esto vale de remedio en X. Este es el eje X, estoy parado aquí. Esa línea es esa línea, que este está rotado aquí donde lo puse, pero esa línea es esa línea que está ahí. Entonces, todos estos puntos de aquí tienen coordenada de X, R medio. Y cuando ustedes caminan por aquí con R, con X igual a R medio, ¿qué describe este vector? Profe, ¿es una parábola? No, no es una parábola. Parecía la parábola. De hecho, cuando tú te mueves aquí, el vector es como si corto esto con un plano aquí. Este plano tiene X igual a R medio. Entonces corto esto con un plano que pase por esa línea. Lo corto ahí y este plano corta aquí a la superficie esférica, ¿no? Y la corta en una línea así, ¿no? Se parece una parábola, pero no es una parábola. Este no es un paraboloide, este es una esfera. Y los puntos que están aquí son líneas, po, ¿no? Es una línea esa, que está parametrizada con la coordenada y nomás. Entonces, cuando fijan el X en algún punto por aquí, cualquiera, no necesariamente ahora en el remedio, fijan el X, van a describir, van a cortar a esta esfera aquí con un plano paralelo que está un poco antes y van a tener una línea así. Después aumentan el X, tienen otra línea así, tienen otra línea así. Es decir, el conjunto de todas las líneas es como cuando rebanan el pan. El conjunto de todas las líneas, una puesta al lado del otro, como alambritos uno al lado del otro, generan toda la superficie. Así que pueden pensar que esto es un conjunto de todas las líneas, así, 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 después bajan, cuando van cambiando el X de manera alternada, así, se van pasando de una línea a la otra y están variando el Y. Cuando varían el Y, lo que hacen, describen esa que está ahí, esa que está ahí, para cada X. Ahora podrían pensarlo al revés. ¿Por qué fijé X y por qué no fijo Y, po? Si fijo Y, lo que están haciendo es pararse, por ejemplo, en Y igual a R medio, están parándose en esa. Si fijo Y, están parándose aquí. Y cuando caminen, van a escribir una línea así. Y cambian el I ahora y varían el X y tienen otra línea, y tienen otra línea, y tienen otra línea, y tienen un conjunto de alambre uno al lado del otro que van a generar obviamente la esfera. Así que Profe, pueden pensar esto como un conjunto de líneas que están una al lado de la otra. Cuéntame. profe había mencionado que nos íbamos a mantener en la parte del círculo, de la esfera que era positiva nomás, ¿verdad? Sí, porque estoy mirando la proyección de arriba, esta. Entonces sería un semicírculo, ¿no? Sí, pues serían semicírculos. Cuando tú cortas, si yo tengo una esfera, una naranja, y tú con el cuchillo la cortas aquí, y le sacas la mitad, esto es un círculo más chico, ¿no? Dependiendo cómo lo corte, ¿no? Lo que pasa es que como estoy describiendo ahora una mitad por separado, además la estás cortando así. Entonces te quedas con esa semicircunferencia con el R más
o con la otra semicircunferencia con el menos. Si las juntas, obviamente obtienes el círculo completo. Y lo que estáis haciendo esencialmente es cortar esto así, rebanarlo así, cuando fijas el X, o rebanarlo para el otro lado, rebanarlo así, cuando fijas el Y. Esa es la idea. Es como pensar que la superficie es un continuo de alambres, uno al lado del otro. Porque cuando tú fijas una coordenada, esto parametriza con un parámetro. Y cuando tiene un solo parámetro libre, eso representa una línea, un objeto de una dimensión. Esta es la idea que está detrás de esto. Esta superficie en realidad es un conjunto de líneas una al lado de la otra, ¿sí? Y depende cómo las rebano, cómo miro esto, cuál fijo. Si las fijo así o las fijo así. Bueno, esa es la idea. Lo interesante, lo que quiero que entiendan es que cuando tienen una cantidad vectorial que depende solamente de un parámetro, eso es una línea. Cuando tienen un vector que depende de dos parámetros libres, eso es una superficie. Acá están los dos parámetros libres. En este caso, los parámetros son precisamente las coordenadas X y Y del punto. El Z queda en función de esos otros dos, porque el Z se lo saqué de la ecuación de la circunferencia cartesiana. ¿Está clara la idea? Sí, profe. Así que esta es una manera de parametrizar la esfera, utilizando las coordenadas cartesianas. Pero no es la única. Las parametrizaciones de un objeto geométrico no son únicas. Puedo tener varias parametrizaciones del mismo objeto geométrico. La clase pasada parametrizamos qué fue Eh, un anillo, ¿o no? Un anillo. Eh, y lo hicimos con coordenadas polares en vez de cartesianas. De hecho, hicimos las dos y calculamos la longitud de la circunferencia, ¿no? Que nos dio 2πr. Lo hicimos en coordenadas polares con r teta y lo hicimos con coordenadas cartesianas. Esta es como el análogo a ese cálculo, pero para la superficie, en coordenadas cartesianas. La pregunta es, ¿cuál es el análogo a las coordenadas polares ahora? Y, y se me acabó la pizarra. A ver, me voy a cambiar de pizarra. La pregunta es, ¿cuál será el equivalente a la parametrización, pero con coordenadas, entre comillas, polares? Entonces, de nuevo, voy a tomar mi sistema de coordenadas, voy a centrar la esfera en el origen, así que ahí está la esfera, y un punto P que está aquí tiene un vector aquí, y el vector R. Ese vector R lo puedo proyectar aquí abajo, ¿no es cierto? Y tiene componentes X, X, y Z, ¿no? Esas son las coordenadas cartesianas del vector R, X, Y, Z. Y lo que sé es que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado tiene que ser el radio de la esfera al cuadrado, porque este vector vive sobre la esfera. Y ahora, en vez de dar las coordenadas cartesianas, voy a dar las coordenadas polares, pero en tres dimensiones. Lo que voy a hacer, voy a dar el largo de esto, que es el radio, voy a dar el ángulo que se mide del eje Z, que es el ángulo que se llama teta para los físicos allí, S, y voy a dar ese ángulo que se llama phi, ese de ahí, que vive en el plano, ese ángulo vive en el plano. Tomo el vector, proyecto este vector en el plano allí y le miro la sombra ahí. Esa sombra tiene un ángulo phi con el eje X.
Y entonces lo que voy a hacer es tratar de escribir las componentes X y Z en términos de la longitud de este vector, que es el radio de la esfera, y los dos ángulos eh, en coordenadas esféricas que se llaman estos ángulos. Entonces, tengo que mirar este vector, por ejemplo, lo miro de lado, este es el eje Z, y pongo un sistema de coordenadas que esté a lo largo de esta línea. Entonces, esa línea está ahí abajo, el vector está chueco, ahí está el vector R, el eje Z es ese eje S, este es Z, la inclinación del vector respecto al eje Z es θ, este largo es R, y ahora me pregunto, ¿cuál es esta longitud? Esta, le voy a llamar, no sé, H a esto, que es esa línea que está ahí, H, esa línea que está ahí, esa es. Entonces, del mono esto, este es el cateto adyacente, ¿no es cierto? Bueno, es muy grande. Este es el eje Z, este es el ángulo θ. Este es el cateto adyacente, Z es el cateto adyacente. Entonces, si miro esto, eh, R es la hipotenusa, coseno de θ, coseno de θ es cateto adyacente partido por la hipotenusa, que vale R. Y, y este H es el mismo H que está arriba, estas longitudes son iguales, y seno de θ es lo mismo que eh, cateto opuesto partido por la hipotenusa, que vale R. Entonces de aquí puedo despejar Z, mire, Z es lo mismo que el radio de la esfera por coseno de θ. Y el H, que es la sombra aquí abajo, que es esa longitud que está aquí, esa, vale R por seno de θ. Así que miré el triángulo vertical, el que está paradito, y calculé el Z y la proyección abajo en términos del radio y el ángulo θ. Así que estoy listo con eso. Ahora lo que voy a hacer es mirar el triángulo que está acostado aquí, este triángulo de 90 grados que está acá. Cuando lo miro de arriba, lo voy a poner así, ese triángulo tiene longitud Y aquí, así, este es Y, eso Y, y esto X, esa línea que está ahí vale H, y el ángulo phi es ese que está ahí, ese es phi. Y ahora en este triángulo de acá me calculo coseno de phi, coseno de phi. ¿Qué es coseno de phi? Coseno de phi es cateto adyacente partido por la hipotenusa, que vale H. Entonces el coseno de phi es I partido por H, S partido por S. Y el seno de phi es el cateto opuesto, que vale X partido por la hipotenusa. Y luego de aquí despejo el I. El I es I, perdón, H por coseno de phi. Esto es H. I es H por coseno de phi. Y el X es H por seno de phi. Pero el H ya lo calculé, pues, el H es R seno. Entonces el X es H, que es R seno de θ, por, me equivoqué acá o no, di vuelta las coordenadas acá, pues, nadie reclamó nada. Esto no es X, eso es Y. Este es el eje X, entonces este es el eje Y, entonces esta de aquí es Y, pues. Y este es el eje X, entonces esa línea de aquí es X. Me equivoqué, el mono está al revés. Entonces en este triángulo, esa línea que está ahí, es X, están dando vuelta por eso es que no me coincidía. Eso está al revés. Esa de ahí es X,
que es la misma longitud de ahí, eso X, y la que está aquí al frente del ángulo de ahí. Entonces hay que darlo vuelta todo. Por aquí, y para acá. El coseno de phi es esa partido por la hipotenusa. X partido por la H. Y el seno de phi, el cateto opuesto, partido por la hipotenusa. H. Entonces el X es H por cos y el Y es H por sen. Ahí sí. Entonces el X es el H ya calculé R sen por coseno de phi. El Y es el H que es lo mismo R sen teta por seno de phi. Y el Z lo tengo acá. El Z es R cos teta, que era la predicción de acá. Y eso, esta relación que está aquí, define el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas o define el sistema de coordenadas esféricas. Cómo cambio de los de teta, ¿cierto? Phi y R a las coordenadas X y Z cartesianas. Y por lo tanto, el vector que está aquí, ese vector como flecha, el vector R que tiene coordenadas X, Y, Z, entonces las puedo pasar a estas coordenadas cartesianas R, teta y phi, reemplazando esto que está acá. Esto es R, seno de teta, coseno de phi, R, seno de teta, seno de phi, R cos teta. Y ese es el cambio de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las coordenadas esféricas. Ahora, cuando yo quiero describir una esfera, la coordenada R, la coordenada R que está aquí, cuando esto es una esfera, entonces el R es constante, no cambia nunca, ¿no? Y lo único que van a cambiar son las orientaciones del vector, es decir, van a cambiar los ángulos teta y phi, para que el vector empiece a rotar aquí, manteniendo su largo constante igual al radio de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la esfera, R es constante. Y si R es constante, de lo único que depende esto es de los par de ángulos teta phi. Por lo tanto, puedo decir, mire, voy a parametrizar la esfera en vez de usar las coordenadas cartesianas con el ángulo teta y phi. Y como R es constante, entonces esto queda completamente parametrizado de esta manera. Este es teta, R, seno de teta, seno de phi, R cos teta. ¿Sí? Pregunta, ¿dónde tienen que variar el ángulo teta y phi para que esto efectivamente describa una esfera? ¿Cuál es el rango de teta phi? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál es el rango de estos parámetros? Por ejemplo, ¿cuál es el rango de teta y cuál es el rango de phi para que este vector efectivamente se dé vuelta aquí y describa la esfera? Por ejemplo, teta mide la inclinación del vector respecto al eje z. Aquí se inclina, está saludando, ¿no? Cuando uno saluda se inclina, ¿no?
Entonces la inclinación de ese ángulo, ¿cuál tiene que ser? ¿Cuál debe ser el rango de esto para que describir toda la esfera? Eta tendría que ser de 0 a pi y el otro, el phi, de 0 a 2 pi, ¿o no? Ya, teta sería mayor o igual que cero y menor o igual que pi, porque cuando eso varía así, el vector está aquí y empieza a bajar, pi medio, y cuando llega a pi, se invirtió, ¿no? Eso es lo que haces con el ángulo teta, ¿no? Y con el ángulo phi, tiene que ser mayor o igual que cero y menor o igual que 2pi, porque cuando hace eso, esta flecha que está aquí en 3 dimensiones, la flecha, la punta o la proyección, estoy mirando la proyección de esta, la proyección parte aquí y empieza a rotar y a rotar y se da la vuelta completa, ¿no? ¿Por qué tengo que tomar teta entre cero y pi y no entre cero y 2pi, por ejemplo? ¿Por qué este no puede dar la vuelta para allá? ¿Por qué no puedo tomar teta, por ejemplo, entre cero y 2pi? Que hacer que esto dé la vuelta así. Tengo aquí la esfera y tengo el vector y digo, bajo teta, doy la vuelta, paso por el punto de la antípoda y después me doy la vuelta y llego al punto de arriba. Si teta varía entre cero y 2pi. ¿Por qué solamente lo tomo entre cero y pi? Hasta aquí abajo nomás. Me restringo en esta mitad de acá. Por un tema de unicidad, porque si, si yo varío, por ejemplo, teta entre cero y pi nomás, así, tengo este anillo, ¿sí? Ahora, ese anillo lo puedo rodar ahora con el ángulo phi y lo giro, y cuando giro el anillo describo toda la esfera, ¿no? Cuando este anillo, cuando este se da la vuelta entre cero y 2pi, en phi, genera toda la esfera, ¿no? Hasta aquí y empieza y gira en torno a esto y describe todos los puntos de la esfera. Entonces, un punto que está aquí atrás, yo lo puedo alcanzar rotándolo, por ejemplo, en ese ángulo y después dándome la vuelta. Si el ángulo teta fuera entre 2pi, entonces yo podría alcanzar dos veces el mismo punto con dos valores distintos de los parámetros, porque yo ahora me doy la vuelta por aquí y llego hasta acá y queda bivaluado. Yo quiero que para cada par de puntos teta phi tenga un único punto en el espacio. En cambio, si lo hago entre cero y 2pi, yo puedo alcanzar ese punto bajando en ese ángulo y luego rotando así. Y si le permito a teta que vaya hasta 2pi, fijo esa orientación angular y me doy la vuelta por acá y llego al mismo punto. Y alcanzo dos veces el punto con parámetros distintos y queda bivaluado. Y no es la idea. La idea es que para cada par de ángulos exista un único punto. Y por eso es que se restringe la cuestión hasta 0pi nomás. Porque si no, no queda univaluado. Ese es todo el argumento. Así que esa ecuación que está aquí abajo representa una parametrización de la esfera, pero utilizando coordenadas esféricas. La gracia de esta es que, fíjense que em, no tengo un R más y un R menos. ¿Se dan cuenta?
tengo una sola, no tengo dos parametrizaciones, una para la parte de arriba y una de la parte de abajo, tengo una pura parametrización. Es más cortita esta. Así que esa de ahí es la parametrización de una esfera utilizando coordenadas esféricas, el ángulo teta y el ángulo phi. Y teta varía entre 0 y pi, y phi varía entre 0 y 2pi. Y de nuevo, este vector depende de dos parámetros distintos, el parámetro teta y el parámetro phi. Hay dos grados de libertad. Y del mismo modo que yo fijé una de las coordenadas, por ejemplo, si yo fijo el R, fijo teta y varío phi, si fijo teta, lo que estoy haciendo es fijar esta inclinación. El ángulo teta va a estar fijo, ese ángulo va a estar fijo, teta cero. Y ahora varío phi, y cuando varío phi, este punto entonces da la vuelta y describe una circunferencia ahí. Si cambio teta, entonces voy a escribir una circunferencia así. Entonces cuando fijo teta y varío phi, lo que estoy haciendo es describir circunferencias así. Y el conjunto de todas las circunferencias me generan entonces la esfera. ¿Qué pasa si fijo phi ahora? Cambio teta y fijo el ángulo phi. Si fijo el ángulo phi, quiere decir que la orientación, eh, la orientación de este punto respecto a esta línea va a estar fijo. Y ahora varío teta y la cuestión de escribir entonces es como un gajo, lo estoy cortando así. Cambio teta, va a cambiar la orientación. Cambio teta, perdón, cambio phi, cambio la orientación. Estoy escribiendo ese conjunto de semicircunferencias porque son así. Esa, o esa, o esa, o esa, o esa, y esa. Y los conjuntos de todas ellas describen la esfera. Así que si fijo uno, tengo esa, y si fijo el otro, tengo esta otra así. Que era análogo a lo que hice con el otro caso en las coordenadas cartesianas. Está claro, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios, voy a pausar la